Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la charrada de hoy. Hoy con el apasionante tema de la izquierda en el horizonte del 2027, en el horizonte electoral y el no electoral. En una tarde que quizá no era la más adecuada para hacer esta charrada, porque coincide con el Día Mundial contra la Violencia de Género, pero no ha sido voluntad de los organizadores el contraprogramar ni el hacerlo coincidir, simplemente se había movido ya la fecha un par de veces y al final pues había que hacerlo sí o sí. Bueno, vivimos en un momento de derechas autoritarias, poco democráticas, que quieren hacernos volver a tiempos de oscuridad y de pensamiento único, y en el ámbito de la izquierda tenemos un Partido Socialista con la credibilidad dañada por obra y gracia de algunos dirigentes y otras fuerzas políticas más a su izquierda llamadas a entenderse. En este contexto, la ciudadanía nos hacemos preguntas, por lo menos yo me las hago. Me pregunto cómo es posible que las ideas y el objetivo del bien común de la mayoría está en la izquierda, pero los que crecen son los otros, los que quieren mantener los privilegios de las minorías. También me pregunto si las fuerzas políticas que están a la izquierda del Partido Socialista serán capaces de tejer alianzas y de sumar en una alternativa política sólida y estable, si la prioridad de los partidos va a ser su propia supervivencia o va a ser la confluencia, si podremos recuperar para la izquierda el gobierno de las instituciones de nuestra tierra y si podremos renovar el gobierno de coalición y su agenda social que tanto necesita este país. Para iluminarnos en este debate, para provocarnos y para centrarnos, tenemos tres voces que tienen mucho reflexionado sobre este tema. Primero vamos a escuchar a Jesús Lacasa. Buenas tardes, Jesús. Jesús es licenciado en Derecho, funcionario del Gobierno de Aragón, ha sido coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, parlamentario por esta organización en las Cortes de Aragón y comparto con él la pasión por el cómic, especialmente por los dibujantes que tuvieron que exiliarse durante el franquismo. Así que Jesús, te escuchamos atentamente cuando quieras. Pues muchas gracias, Isabel, y buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, agradecer la invitación para participar en la charrada. Eh, Quiero explicar de antemano que hablo exclusivamente a título personal, porque desde hace más de 20 años, ya todo hace mucho, mucho más de 20 años, solo soy un militante de base de Izquierda Unida, pero bueno, quiero participar en este debate, por tanto, pues alguna idea, alguna reflexión. Ojalá fuera Horizonte 2027, porque a lo mejor eres muy optimista, porque a lo mejor es Horizonte 2026 y tenemos que correr a toda prisa, porque ya sabéis que en estos momentos hay la posibilidad de, según cómo se desarrollan los acontecimientos, de que haya elecciones anticipadas en Aragón. Eh, Quiero hablar solamente, voy a centrarme, porque el ámbito del debate es la izquierda, pero yo no voy a abordar el continente PSOE. Me voy a centrar solo en los archipiélagos insulares de la izquierda del PSOE, porque bastante tema hay, suficiente tema hay ahí, y dejo a otros hablar de la situación y el futuro del PSOE, ¿no? En relación con la izquierda del PSOE, sí que le pasé un papel a Julián que me ayudó me sirvió para ordenar las ideas y que, por supuesto, si Julián lo quiere distribuir o que alguno tenéis interés, pues está a vuestra disposición, en el que hacía una reflexión sobre cómo estamos la izquierda, qué ha pasado en la izquierda en los últimos 15 años para tener una visión, un poco un panorama de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Veníamos sabéis perfectamente que después de la crisis financiera y luego económica 2007-2008, hay una convulsión, hay un momento en el que no solo en España, sino en otras partes del mundo, hay una movilización importante, una ocupación de las plazas, ¿no? Está Occupy Wall Street, está la Primavera Árabe y aquí en España está el 15M de 2011, ¿no? Y todo eso, pues bueno, da alas a una izquierda como nunca las había tenido en este país, a la izquierda del PSOE me refiero,
y genera una ilusión, genera una esperanza que en nuestro país se concreta en un nuevo sujeto político que disputa la hegemonía a la derecha, pero también al Partido Socialista, ¿no? Que es Podemos. Es la irrupción de Podemos que convulsiona el tablero político y también es verdad que en el espectro de la derecha irrumpe Ciudadanos, ¿no? Que también intenta disputarle al PP esa hegemonía del bipartidismo y es un nuevo escenario en el que cuatro fuerzas políticas contienden con fuerza, ¿no? Los resultados de las elecciones de 2015 y 2016 ahí están, son muy significativos y en el ámbito de la izquierda pues reflejan que casi, digo casi, se produce el sorpaso al PSOE por parte de Podemos, casi, aquel sorpaso de que hablaba Julián Guita, el que cuando yo tenía alguna responsabilidad en la organización, pues no se produjo entonces, pero casi se produce en ese momento, como al rebufo de las movilizaciones del 15M, pero cuando en política hay un casi, quiere decir que no se ha conseguido y ese casi puede convertirse en una derrota. Y es lo que empezó a pasar tras las elecciones de 2016. Es decir, cuando estás a punto de conseguir ese sorpaso, concretamente en 2016 el PSOE obtuvo el 22,66% de los votos y Podemos el 21,1%, Unidas Podemos, ya estaba Izquierda Unida en coalición con Podemos en esas elecciones, está realmente a 400.000 votos y a un punto y pico de distancia del PSOE. Pero no se consigue. Y a partir de ese momento el proyecto político de Podemos, todos lo hemos visto, sufre unas convulsiones internas muy notables entre dos alas que se disputan el discurso y la hegemonía y también una progresiva depuración y una progresiva eliminación de muchos de los actores políticos de los que pusieron en marcha ese proyecto político y también con una forma de plantear la política que se alejaba bastante de aquella ilusión que había despertado el 15M. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ese revulsivo, ese impulso, ese momento, pero cuando pierdes el momentum, pues puede ser que entonces empiece el declive, ¿no? Y es lo que ha venido sucediendo, el decaimiento de esa esperanza, de esa izquierda distinta y alternativa que surge de las movilizaciones y de las plazas y que va pues, decayendo hasta llegar al momento actual, en las últimas elecciones, como sabéis, bajo el paraguas de Sumar, muy difícilmente parida esa última confluencia, con muchas resistencias para conformar la presencia, por ejemplo, de Podemos dentro de la coalición Sumar. Bueno, y que esa correlación de fuerzas ha variado mucho y vuelve a ser muy parecida a la que tuvo Izquierda Unida en sus mejores tiempos. Pues estábamos hablando de un peso de un 31% de votos y un Sumar que alcanza el 12 y pico por ciento de votos. Bueno, esa es la situación que tenemos en las últimas elecciones generales. Todo eso se produce en un escenario en que también, no solo por supuesto pasa que estas cosas pasan en el seno de la izquierda, sino que también se dan grandes cambios políticos y sociales en el mundo. Todos sabemos que hay un auge, un ciclo de hegemonía de las derechas y especialmente de la extrema derecha, con, lógicamente, la gran potencia, Donald Trump a la cabeza. A veces, y eso me gustaría también comentarlo, tendemos a ridiculizar, a considerar que Trump es un bufón y es un payaso y es un personaje excéntrico, que lo es, todo eso seguramente lo es, y es, en fin, una persona de catadura moral más que dudosa, pero eso no debe ocultar que detrás de él hay un proyecto político muy importante y que hay una racionalidad detrás de ese proyecto político. Y esa racionalidad está sostenida pues por bueno, pues todos esos magnates de las tecnológicas que son los que en este momento bueno, tienen el control y el dominio sobre lo más importante que pasa en el mundo, ¿no? Os recordaré solo como anécdota lo que decía uno de los gurús y uno de los propietarios de PayPal, ¿no? Cuando decía que la democracia ya no era necesaria, la democracia empieza a sobrar y por lo tanto estamos hablando de un mundo, un tecnocapitalismo, un tecnofeudalismo que bueno, puede acorralar no sé si suprimir, pero por lo menos limitar mucho el concepto de democracia que teníamos hasta ahora, ¿no? Y ese es el escenario que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de qué queremos hacer a partir de ahora. Y esto no solo pasa en Estados Unidos, esto pasa en los continentes principales. Japón recientemente ha ganado está al frente una primera ministra de extrema derecha que se llama Takaichi. En Italia tenemos a Meloni, a los países del este de la Unión Europea, en la Argentina de Milei, probablemente en Chile, desgraciadamente, gane la extrema derecha y así sucesivamente, ¿no? Es el escenario en el que nos estamos moviendo. Pues bien, en ese escenario, que además a nivel internacional, y Javier Jiménez Olmos hablaba de cuestiones
relativas a, pues, a los conflictos que tenemos en estos momentos, yo creo que ahí me parece bastante evidente una vuelta a esas zonas de influencia, ese realineamiento de las potencias en el que dicen, esto es mío, este es mi patio trasero y en mi patio trasero podré hacer lo que quiera y yo respetaré tu patio trasero. Me parece bastante evidente que la no oposición de China y Rusia a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Gaza, el plan de paz urdido por Trump favorable a los intereses de Rusia, pronostican, en mi opinión, habrá que confirmarlo, pero pronostican un reparto de las influencias. Veremos a ver cómo también con China, cómo queda en ese escenario. América del Sur, África, los intereses económicos, en fin, todas esas cosas habrá que verlas con más tiempo, pero parece que ese es el escenario que tenemos y no es muy halagüeño, ni para los derechos humanos, ni para la paz en el mundo, ni para ninguna cuestión que nos parezca relevante a las izquierdas, ¿no? Yo pondría el papel un poco humorísticamente, pero con humor negro, que yo si fuera taiwanés empezaría a preocuparme en estos momentos, ¿no? En este escenario de reparto de cada uno se queda con lo suyo. Y ya vamos a ver estos días en Venezuela, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos, cómo acaba la cuestión que no tiene ninguna pinta de que acabe bien, ¿no? Bueno, pues entonces en ese marco en el que todas las encuestas pronostican un enorme ascenso de la extrema derecha, eh, yo citaba ahora en el papel, citaba por ejemplo el caso de Cataluña, ¿no? Cataluña que nos parece, y es lógicamente uno de los lugares donde el pensamiento progresista y la práctica política pues pueden estar muy afianzadas, pero si vemos los resultados del último CEO, vemos que una cuarta parte de los votantes en Cataluña, que no es poca cosa, se decantan por opciones de extrema derecha, entre Vox y Alianza Catalana. Ya es bastante preocupante, además del Partido Popular y de otras derechas, por supuesto, pero ya solo eso yo creo que enciende todas las luces de alarma. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos la izquierda? ¿No? Todo este es el panorama un poco de introducción. Ya sabéis que nosotros somos un poco de la vieja escuela, de lo general a lo particular. Bueno, pues sentadas esas bases para ver qué es lo que nos conviene hacer, pues tenemos que ver si la izquierda tenemos alguna posibilidad en este escenario, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista electoral es evidente que con los subsistemas electorales que hay en España, fundamentalmente en las elecciones generales, los sistemas provinciales y en las elecciones municipales, la barrera del 5% de los votos, pues o nos reorganizamos muy bien o la posibilidad de hecatombe en el marco de la izquierda del PSOE, pero que arrastraría al conjunto de la izquierda, puede ser verdaderamente notable, ¿no? El último barómetro del CIS, sabéis que da una estimación de voto a Sumar del 7,1% y a Podemos del 4%. Bueno, todavía Sumados está muy cerca de ese 12% que obtuvo Sumar en las elecciones generales recientes, que valió fue suficiente para evitar el gobierno de coalición. Pero un 7% por un lado y un 4,1% por otro no valen para nada. Bueno, pues valdrán para tener, por supuesto, una representación digna de los que salgan elegidos, pero no servirán en ningún caso para, en la mejor de las hipótesis, poder conformar ese gobierno. Y en el ámbito de las elecciones municipales, pues qué deciros, recordemos el caso de Huesca, ¿no? El caso de Huesca es paradigmático. Un 17,88% de los votantes en las últimas elecciones municipales de Huesca a la izquierda del PSOE, un 17,88%, que todos esos votos, 4.390, quedaron sin representación. Cuatro candidaturas que estuvieron en el 4 y pico por ciento de los votos y quedaron sin representación. Eso podría reproducirse perfectamente en otros ámbitos municipales de nuestra comunidad autónoma y de otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, parece pensarse lógicamente que habría un interés objetivo para alcanzar algún tipo de concierto, acuerdo, para conformar una plataforma electoral que permitiese superar las barreras fundamentalmente provinciales en el caso de las elecciones generales y municipales. Las autonómicas son un poco matizables porque cada una tiene un sistema de barreras distinto, pero bueno, estaríamos en eso. Lo que pasa es que para ir a esa, digamos, plataforma, pues deberíamos, lógicamente, tener unas bases de entendimiento mínimamente sólidas, ¿no? Yo citaba en el papel está un libro que yo creo que debería ser de lectura obligatoria para todos los militantes de la izquierda, que es el libro de Juan Maragüés, que se llama La escritura de los dioses, política para un imposible gramática de lo real, que es un libro de filosofía política, pero que incide en las lecciones que debemos sacar de los éxitos y fracasos del 15M, de las características de la izquierda, del caínismo de la izquierda y de cómo no deberíamos hacer las cosas y cómo sí deberíamos hacerlas, ¿no? Y él habla de cuatro fórmulas que son imprescindibles cuando nos sentemos a hablar, que son escuchar al otro,
explicar nuestros conceptos, traducirnos, porque a veces nuestro lenguaje no siempre quiere decir lo mismo en todas las ocasiones, orientar nuestras prácticas hacia la política de lo común y hablar de la política como el arte de los afectos también. No solo, y en eso Paco seguramente podría explicarlo mucho mejor por sus conocimientos profesionales, no todo es decisiones racionales y frías en el ámbito de lo humano, sino que influyen los sentimientos, influyen las pasiones. Y desde luego, o establecemos zonas confortables de entendimiento, o es muy difícil hacer práctica política transformadora, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué deberíamos hacer? Ya termino con eso. ¿Qué deberíamos o podríamos hacer al respecto? Pues indiscutiblemente intentar constituir un frente amplio de las fuerzas a la izquierda del PSOE para ese objetivo meramente de supervivencia electoral, como os citaba antes, pero también que permita alcanzar objetivos políticos y programáticos muy importantes, porque en estos momentos hay dos elementos en disputa que además la extrema derecha está intentando. Estos días está en el sur de Madrid diciendo que ellos son los que defienden a los obreros. ¿Eh? No os olvidéis que la extrema derecha pesca en el caladero también de las clases populares en las zonas donde hay problemas sociales y económicos. Pues hay dos elementos fundamentales que tenemos que incidir mientras podamos todavía en el gobierno de coalición, mientras subsista y en el futuro hacia donde vayamos, que son la carestía de la vida, la cesta de la compra, los precios de los elementos básicos como es la energía, etcétera, que están incidiendo en la calidad de vida, especialmente de la gente con menos posibilidades económicas, y por otro lado el tema de la vivienda. Y son dos aspectos que han sido muy insuficientemente abordados por parte del gobierno de coalición y que debemos reforzar y disputar, porque si no la extrema derecha anidará en esos caladeros del descontento por la carestía de la vida, por la cesta de la compra, por los precios de la energía en los hogares y por los problemas evidentísimos, ¿no? Que no solo afectan a los jóvenes, también a los jóvenes, pero empiezan a afectar a otras capas, como es el tema de la vivienda, ¿no? Bueno, pues deberíamos ir a ese frente amplio que contemplase esos elementos programáticos con un proyecto político común en lo básico, que respetase la autonomía de las distintas fuerzas políticas que compusieran esa línea y que estuviese basado, eso es muy importante, en métodos democráticos de funcionamiento, respeto de las identidades y métodos de funcionamiento comunes y democráticos. Y en esa validación de la línea programática y en la subsiguiente elección de candidatos y candidatas debería introducirse como elemento democrático, entiendo, el elemento del voto de las personas de ese espacio, el voto a través de elecciones primarias, como en otros frentes amplios, especialmente en Latinoamérica, veréis que es un elemento bastante común y que no rompe ningún esquema especial. Los frentes amplios es verdad que en Latinoamérica son muy amplios, porque son más amplios que los de aquí, en el sentido de que incluyen no solo a la socialdemocracia, sino que muchas veces incluyen a partidos de la derecha, por ejemplo, el caso de Chile, a la democracia cristiana o en Uruguay, etcétera, pero en ese ámbito pues se compite dentro del espacio del frente, hay unas reglas pactadas y, bueno, fruto de esa contienda, digamos, interna, pues también surgen unas candidaturas con un respaldo democrático, ¿no? Recientemente habéis visto que en Chile, pues la candidata de la candidatura democrática en Chile es una comunista y está siendo apoyada pues, por la parte de los socialdemócratas, también por elementos de la derecha como la democracia cristiana, ¿no? Y en otras ocasiones ha sido al revés, es decir, que eso es algo que, bueno, puede ser aceptable. Pero, en fin, ¿qué deciros? Todo eso pues depende mucho de que las fuerzas políticas en liza entiendan que lo prioritario en estos momentos no es una cuestión de supervivencia política concreta, de en fin, una aspiración personal, sino que estamos en un momento político que yo intento caracterizar muy preocupante, muy grave, internacional, nacionalmente, y que todo eso debería pues, obligarnos a un entendimiento sobre esas bases de respeto, en fin, de creación de un espacio cómodo y confortable y de mecanismos de articulación democrática en las candidaturas. Bueno, simplemente citaré que no creo que no creo que debería ser repetido el mecanismo que se empleó para decidir los candidatos y candidatas de sumar en las últimas elecciones generales, ¿no? Que, como sabéis, pues en fin, fue un método bastante poco participativo y, en fin, muy mejorable, vamos a dejarlo en esos términos, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos introducir otros elementos que yo creo que son perfectamente posibles, lógicos y razonables. Bueno, pues eso es un poco mi planteamiento y ahí lo dejo la pelota botando. Venga, muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Muy buen análisis de contexto y yo creo que muy bien planteado el meollo de la cuestión.
Vamos a escuchar otra voz, que es la de José Francisco Mendi. Buenas tardes. Buenas tardes. José Francisco es psicólogo de formación. Ha tenido responsabilidades en Izquierda Unida, que fue su coordinador general de Aragón, y también parlamentario en las Cortes de Aragón en el siglo pasado. Todas estas responsabilidades, tanto de Jesús como de José Francisco Mendi, fueron en el siglo pasado. Actualmente asesora al grupo parlamentario de las Cortes de Aragón, al grupo socialista de las Cortes de Aragón, y también tiene una larga trayectoria en intentos de confluencia. Así que te escuchamos atentamente. Gracias. Buenas tardes también por permitirnos esta oportunidad de dialogar y debatir, quizás más dialogar, porque creo que aunque estemos en lugares diferentes, creo que compartimos hasta los análisis y buena parte de la historia también. Y creo que en ese sentido yo me voy a ceñir un poquito más al terreno que conozco ahora en el ámbito del Partido Socialista, de la socialdemocracia, lógicamente también desde un punto de vista exclusivamente personal. Y como me sirve, nos sirve en este caso, creo, el análisis casi histórico y verídico, sobre todo, que ha hecho Jesús, me voy a centrar exclusivamente en la etapa más reciente, que yo creo que es la que ha supuesto un cambio y la que ha hecho que todavía hoy sea posible el gobierno progresista en España. Es decir, el gran cambio que se produce en lo que es la socialdemocracia y el Partido Socialista viene de, lógicamente, la moción de censura de Rajoy y lo que supone, contra Rajoy, y lo que supone el cambio dentro de una estructura de partido que estaba muy anquilosada en una cierta convivencia, connivencia de la historia reciente pasada y que supone una ruptura y una reconexión con la militancia, pero también sobre todo con la sociedad, para plantear que una propuesta socialdemócrata no solo es posible, sino que puede ser ganadora, ¿no? Eso, como sabéis, da lugar a las elecciones primarias que conlleva la candidatura de Pedro Sánchez, posteriormente la victoria electoral, y ahí vemos que hay un elemento que a mí me sigue pareciendo muy atractivo y que en algún artículo he querido recordar, y son las elecciones del año 2019, que no están tan lejanas, en las que en aquel momento se consigue una determinada correlación de fuerzas parlamentarias, tras los desacuerdos y la repetición electoral. Creo que hay una pequeña fractura en el ámbito de respaldo de la izquierda, de toda la izquierda, evidentemente también afecta al Partido Socialista, y quiero recordar de que desde aquellas primeras elecciones en el año 2019 prácticamente hay 1 millón de personas que votaron el año 2019 en las primeras elecciones y que prácticamente no han vuelto a las urnas. Ese es un elemento que motivó, yo creo que un cambio también sociodemoscópico, podríamos decir, en la participación. Hay un dato muy interesante que, si os fijáis, lo vamos repitiendo, bueno, lo ha comentado Jesús, y lo podemos seguir repitiendo relativamente. Ese dicho de que la política de vasos comunicantes en realidad mantiene una solidez en la que se ha dicho muchas veces que si España era bipartidista, yo siempre he dicho que no, España podrá ser bipolar. No lo digo por mi profesión, sino por lo que es la polaridad izquierda-derecha, ¿no? Em, las cuentas que se hicieron en las mejores condiciones electorales, incluso en esas en las que Podemos estuvo a punto de hacer el sorpaso al PSOE, si os fijáis, estamos rondando siempre el 40-42% de suma de todo. Pero es que la suma actual sigue dando esos números. Estamos hablando de un PSOE que podrá estar cerca del 30% y el 12% al que hacía alusión recientemente Jesús, volvemos a hablar del 40%. ¿Qué pasa? Que ese 40% evidentemente no es lo mismo cómo se reparte cuando hay dos opciones que se equilibran y que pierden por el reparto de escaños y sobre todo por la proporcionalidad de las provincias con solo 3 escaños, pero el suelo, digamos, electoral progresista
en España es un suelo que creo que es más que positivo. Estamos hablando de un 40%, cuando si salimos a la calle parece que nos van a encorrer cualquier persona si dices que eres un poquito de izquierdas, ¿no? Esa sensación mediática, de presión judicial, de un gobierno que ha sido sometido desde el primer momento por unas presiones tremendas desde todos los sectores nunca vistas, que se ha cuestionado su legitimidad de victoria, pero legitimidad democrática, legitimidad de alianzas. Se ha cuestionado todo de este gobierno, terminando en el último episodio del fiscal general del Estado, ¿no? Es decir, esa presión no es porque le tengan manía a Pedro Sánchez ni le tengan manía al gobierno, es porque ha habido un cambio en un gobierno que hasta ahora casi no se había producido, salvo quizás en los primeros momentos de la democracia, y muy suavemente, ¿no? Y es que hay un gobierno que ha apostado por la izquierda, que es lo que ha hecho que España sea, como también he dicho alguna vez, una aldea gala en lo que es la Europa actual, donde tras la última caída de Portugal prácticamente no es un escenario en el que haya muchos gobiernos de carácter progresista como el que tenemos en España, ¿no? Eso no es casualidad. Es decir, se están tomando medidas que están tomando de forma común y consensuada el gobierno, a veces con las tensiones lógicas, desde dos polos de vista diferente, pero ambos progresistas, que han permitido lo que nunca habíamos visto en este país. Nunca. Y nunca es en la democracia, nunca los avances en salario mínimo, en consolidación de pensiones, en derechos, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso no es suficiente porque tenemos un gran avance social y de derechos, pero es verdad que falta mucho por llegar al bolsillo de la gente, a lo que es la realidad de esa microeconomía y de lo que es llegar a fin de mes. Hay empleo, hay más empleo que antes, pero es verdad que por mucho que mejoremos, que haya más contratos indefinidos, no se trata de que mi contrato sea mejor, se trata de que mi salario me permita vivir. Y esa es una condición que todavía falta trasladar. Y ahí es donde es verdad que ha hecho mella la ultraderecha, fundamentalmente, yendo a ese, a batallar por ese egoísmo que nos quiere hacer creer que nuestro enemigo está al lado y no está arriba con los que más tienen y con los poderosos, ¿no? Esa situación, yo creo que en este momento es verdad que hay muchos diagnósticos de lo que ocurre, pero hay pocas soluciones. Es decir, nos falta más creatividad porque que la macroeconomía vaya bien, pues lo que tenemos se da por conseguido y por hecho. Por lo tanto, como también decía en alguna ocasión, esto es como la salud, solo se valora cuando no se tiene, ¿no? Y por desgracia tampoco nos vamos a quedar con eso. Ya os enteraréis si algún día ganan y gobiernan estos. Eso yo creo que no nos debe producir ninguna satisfacción. Al revés, lo que hay que hacer es batallar y desde posiciones progresistas, porque si hay algo que ha fracasado son cuando los partidos, fundamentalmente, incluso desde las socialdemocracias, han cedido por sus derechas para intentar tapar a las derechas y ultraderechas. Eso ha sido un fracaso y lo seguiría siendo si alguien tuviera esa tentación, ¿no? Incluso yo creo que el cambio que ha habido en Aragón, que me parece que ha sido positivo, y lógicamente yo tenía una posición mucho más cercana al gobierno actual de coalición que al que hubo en Aragón, creo que nos ha permitido que la política progresista que se visualiza, aunque sea desde la oposición, sea más anímicamente, creo que puede ser más interesante que hasta la que ahora habíamos visto en el sector, digamos, del Partido Socialista. Yo creo que yo lo definiría como una línea política, que es lo que creo que estamos intentando, y es la del liderazgo cooperativo. Yo creo que es la palabra, el lema que ya estamos trabajando, y el liderazgo cooperativo quiere decir que esta izquierda socialdemócrata está dispuesta a compartir, a convenir, a colaborar, sabiendo que efectivamente tiene dificultades de entendimiento interno que al final también perjudican a la propia formación del Partido Socialista, porque todas las encuestas es verdad que pregonan un ascenso de la ultraderecha, pero con una situación
paradójica, ¿no? Y es que empieza a no ser descabellado que el Partido Socialista gane las elecciones. Cuando digo gane las elecciones, lo digo a veces en el término que ha utilizado la derecha, ¿no? De ganar en el sentido de ser la formación más votada. Con una ultraderecha que se estuviera acercando por encima de los 16, 17, 18%, eso quiere decir que el Partido Popular va a ir bajando en parte ese supuesto apoyo y, por lo tanto, un escenario en el que el Partido Socialista fuera la fuerza más votada, seguido por un PP al que se le ha comido una parte importante de voto en esa lucha, que demuestra que no te sirve de nada quererte parecer al otro para quitarle, sino que le hace perder personalidad conservadora moderada, que la han tirado por la borda conscientemente con los acuerdos, con las alianzas y en la que no engañará a nadie. Es decir, no creo que nadie se vaya a sorprender de lo que va a hacer, de lo que está haciendo y de lo que está intentando a la hora de pactar incluso los presupuestos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Eh, una comunidad en la que yo todavía no veo claro el adelanto electoral. Eh, Mañana me podéis leer en el diario.es, ahora colaboro allí, pero cuando Azcón llama a Santi a Santiago Abascal, la política se mueve. Esto no es casualidad, ¿no? Pero bueno, evidentemente sus cuitas y sus distanciamientos, la derecha sabe perfectamente que un adelanto electoral no le iba a hacer situar en mejor posición. Habría dos alternativas: que ganara la izquierda o que perdiera más fuerza el PP frente a un Vox más crecido. En ninguno de los dos escenarios gana más opciones el Partido Popular. Pero veremos lo que hacen en los próximos días, si están estirando ese chicle y presionando mucho, etcétera, ¿no? Pero repito, yo creo que hay elementos también positivos. Es verdad que la ola que se viene asusta, pero también me gustan las mareas que hemos visto en Estados Unidos, son mareas. Hemos visto candidaturas frescas que han recobrado fuerza en el Partido Demócrata, que estaba ya muy envejecido en todos los sentidos, ideológicamente, personalmente, etcétera. Y creo que ese tridente entre Ocasio-Cortez, Sanders y Mandani, creo que es un elemento muy interesante a tener en cuenta. Por lo tanto, que está la situación complicada, sí. Que la socialdemocracia ha demostrado que solo se puede consolidar, mantener y crecer por la izquierda y siendo socialdemócrata, yo creo que es evidente. Cualquier paso ahora hacia la derecha sería acabar con esta capacidad de progreso que ha demostrado el Partido Socialista en España, que en algunas veces ha sido forzada, en otras gracias a las propias alianzas, pero yo creo que ahora ya incluso se ha asentado en el ADN de una militancia y de unos votantes que están deseando votar izquierda dentro de la propia socialdemocracia, dentro del Partido Socialista. Eso está muy consolidado. Es verdad que hay un riesgo de que esto conlleve una concentración de voto que también pueda dificultar alianzas a la izquierda, pero también, claro, la responsabilidad del Partido Socialista y de la socialdemocracia está dentro de nosotros y no podemos, por desgracia, regalar a los demás, sino contribuir con ese liderazgo cooperativo, insisto, a que elementos comunes sigan fortalecidos. Bueno, yo no voy a tirar la toalla, creo que estamos para batallar, creo que, como escribía, hay 12 escaños sin piedad, ya veremos, y cuando las peores encuestas y vaticinios están hablando de un escenario de entre 180, 90, 200 escaños de la derecha y ultraderecha, pues si hablamos por circunscripciones, la cosa no está tan clara todavía para que la victoria la cante la derecha. Repito, incluso en esa situación de que pudiera ser el PSOE la fuerza más votada, que entonces veríamos esa situación del Partido Popular o con un Senado con una mayoría absoluta del Partido Socialista, que sería algo pues hasta curioso, ¿no? En este margen de tener las candidaturas más votadas. Bueno, ese yo creo que es el escenario que tiene el Partido Socialista. Creo que está bien situado políticamente. Creo que la renovación del liderazgo aquí es muy positiva, con Pilar Alegría. Creo que hay posibilidades serias de consolidarse una alternativa común.
pero no todo está en nuestras manos. Hablo ahora del Partido Socialista y ojalá podamos seguir siendo ese 42-43%, pero que todos seamos efectivos para que ese 42-43% se traslade en una nueva mayoría progresista en España y en una mayoría de izquierdas en Aragón, como la que podemos prever si da una fortaleza de toda la izquierda, incluido el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, creo que hay elementos positivos, que hay posibilidad de crecimiento y la palabra clave es activación. Ya no voy a hablar de movilización, creo que es activación. Creo que el entorno del Partido Socialista está bastante activado y falta una activación más comunitaria, una activación más política, más militante, en el que tanto desde lo que son redes sociales, pero también la calle, yo creo que hay que pasar de la comunicación tan virtual en la que nos hemos basado a una comunicación más personal. Creo que la estrategia de comunicación de Mandan es todo un ejemplo. Estar en el siglo XXI yendo puerta a puerta puede ser revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, pues esa reconexión con los electorados, esa capacidad de volver a consolidar avances progresistas, solo es posible con una socialdemocracia sólida y será evidentemente necesaria con una izquierda, a su izquierda, que también sea colaborativa, porque quizás no todas las opciones que se ven son colaborativas. Vamos a ver qué pasa en Extremadura. Es decir, Extremadura, todo el mundo es el laboratorio en el que la derecha va a fijar lo que le puede venir y todo el mundo está esperando a cerrar elecciones. Por supuesto, Azcón esperando a ver qué pasa el 21 de diciembre. Al menos matemáticamente es un escenario en el que vamos a ver dos papeletas de la izquierda y dos de la derecha. Bueno, aunque la alianza ha sido un poco como el médico a palos en la parte de la izquierda, bueno, yo no descarto que haya alguna noticia un poquito más optimista y estamos hablando de una situación complicada, a veces con liderazgos cuestionados, etcétera. Bueno, vamos a ver si se activa o no ese electorado extremeño que en las últimas elecciones recordemos que tuvo más votos, ¿no? Y que fue la unión de la ultraderecha que nunca iba a hacer Guardiola, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos ganas, sobre todo, tiempo. Yo creo que sí, que va a haber tiempo. Yo creo que es un elemento. La derecha le molesta el no haber ganado desde hace años y cada día que pasa sufren más. Bueno, es un elemento que viene bien en la medida en que nos podamos permitir gestionar avances sociales o al menos que no retrocedan, ¿no? Hay elementos a tener en cuenta, como Cataluña, como decía Jesús, etcétera. Pero bueno, yo creo que ha sido sorprendente la movilización con el tema de eficacia general. Es decir, no sé si hay una mayoría silenciosa, pero sí que puede haber una mayoría cabreada, hay una mayoría eh, que sabe lo que tiene y que se lo ha ganado. Y si esa mayoría se activa y vuelve a salir, como salieron en las primeras elecciones de 2019, yo creo que puede haber no solo partidos, coalición y hasta gobierno progresista. Pues muchas gracias, buen diagnóstico y mensajes esperanzadores que nos vienen muy bien. Entonces abrimos el coloquio. Ya sabéis cómo funciona, vais pidiendo la palabra y, y vamos interviniendo, dando respuesta a nuestros amigos ponentes o compartiendo lo que queramos. Sí, Javier, adelante. Vale. Yo os he escuchado atentamente y sigo esto atentamente, como sabéis, por razones obvias, durante gran parte de mi vida no he podido pertenecer a ningún partido político, pero sí he seguido la política. Y ahora que estoy retirado, sí que soy bastante activo en las cuestiones políticas con mayúscula porque no estoy en ningún partido. Entonces, visto desde fuera, a mí me sorprende muchísimo porque habéis hablado, por ejemplo, Jesús Lacasa ha hablado aquí de cuestiones fundamentales para la vida de las personas, lo que llamamos los especialistas en seguridad, la seguridad humana. Es decir,
la vivienda, la sanidad, la educación. Entonces, yo veo con asombro que entre el PSOE y la izquierda del PSOE, en estos aspectos, no hay grandes diferencias. Por lo menos en el plan no teórico. Luego otra cosa es lo que se puede hacer por los condicionantes de europeos o por los condicionantes de los grandes poderes. Pero en cuestión de vivienda, en cuestión de sanidad, de educación, energía, de la banca, etcétera, etcétera, yo creo que entre toda la izquierda no hay grandes diferencias. Al menos eso es lo que yo he percibido siempre. Lo que sí que veo, y voy a ser en esto muy claro y lo digo siempre, he visto mucho personalismo y mucho cada uno andar por su cuenta, que es el grave peligro. Aquí tuvimos en el Ayuntamiento de Zaragoza hace poco, en las últimas elecciones, pues esta división, esta atomización que condujo a lo que ha conducido. A nivel regional o autonómico, exactamente lo mismo, y a nivel nacional, lo mismo. Entonces, mi pregunta es la siguiente: vosotros que habéis estado muy metidos y que lo conocéis esto mejor que yo, ¿no sería posible sentar a estas personas, que yo las considero racionales y capaces de llegar a acuerdos y llegar a acuerdo para presentar, no quiero decir un frente porque eso parece decir frente otra vez, parece algo común, listas comunes, ir juntos, porque si no es tirar todo por la borda. Y tirar todo por la borda significa lo que estamos viendo. O sea, que estamos viendo. Yo, sinceramente, que no he militado en ningún partido, no me asustaría, os lo digo sinceramente, sé que aquí la mayoría de los que estamos somos gente de izquierdas, a mí no me asustaría que en un momento ganara un partido conservador de los que había antes, digamos, estilo Merkel y tal, aunque no estuviera de acuerdo. Lo que sí asusta es que gane lo que tenemos ahora. Entonces, ante lo que puede suceder, la desunión de la izquierda, ya no digo de la izquierda a la izquierda del PSOE, sino incluido al PSOE, porque yo todavía voy más allá. Yo creo que este frente común debería incluir no solamente a la izquierda del PSOE, sino al PSOE también. Claro, luego vendría el problema de las listas y todas estas cosas y los individualismos y los personalismos. Bueno, yo creo que eso es el objetivo a conseguir, porque si no, os lo digo sinceramente, la izquierda se está haciendo el harakiri. No, lo dejo ahí para la reflexión. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Javier. José Luis Alonso, adelante. Bueno, gracias a los ponentes porque la verdad es que habéis hecho una exposición buena que da motivo a pensar más. Yo, siguiendo algunas de las cosas que habéis dicho, yo me centraría en lo que podemos hacer. Y primero lo que yo centraría también es el hecho de que estamos viendo a nivel mundial, no, y cojo lo que acabas de decir, no el ofrecer una política de derecha, estamos hablando de derribar las instituciones. A mí me ha sorprendido una vez más el discurso del rey último. Yo creo que lo hemos dejado pasar demasiado deprisa, pero es que realmente entre los derribos de las instituciones el rey ha visto que se está aquí a derribar por la extrema derecha hasta la propia monarquía. Y entonces ha hecho hasta guiños a la izquierda, porque tal vez seamos los únicos que a lo mejor defendamos, por defender la democracia, defendamos todas las instituciones. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, pues también nos lo han indicado el tema de lo que habéis citado, la gente que ha ganado en Nueva York, la gente que ha ganado en Bélgica, etcétera. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No decir discursos vacíos que la gente no nos quiere, sino hablar de defensa de la calidad de vida y de las necesidades de los que están por abajo, que lo están pasando mal. Yo siempre digo lo mismo. A mí lo que me preocupa son, en primer lugar, los 8 o 10 millones de españoles que no llegan a final de mes. Y después otros 10 casi o más que tienen miedo de que esa situación también les afecte a ellos. Y ahí tenemos que hablar de lo que habéis estado hablando, es decir, ahí tenemos que hablar de cosas concretas. Tenemos que hablar pues, del coste de la vida, o mejor dicho, la relación entre salarios y coste de la vida en las partes más bajas de la población. Tenemos que hablar de vivienda y tenemos que hablar de sanidad, tenemos que hablar de educación y lo que estaba diciendo hace un momento, tenemos que hablar de seguridad, pero de seguridad humana, es decir, tenemos que meternos con el tema de no tener miedo al hecho de que evidentemente la gente, aunque sea
falsa, pero una parte de la población tiene la idea de que vivimos en una sociedad insegura. Entonces, evidentemente hay que hablar de que para tener una seguridad hay que tener pues unas fuerzas policiales, que por cierto habría que reeducar porque algunas de las cosas que se ven en las manifestaciones chocan un poco con las ideas que tenemos una parte de la población, por lo menos, y deben estar al servicio de todos, no de una parte. Pero tienen que también que saberse, pues eso, que hay una serie de medidas que hay que tomar si queremos tener seguridad, que es precisamente el que no haya gente que se vea obligada a crear inseguridad para poder sobrevivir. Entonces, eso unido a dos cuestiones más que la habéis citado también, que es el boca a boca, y al final los militantes tendríamos que salir, porque esto no es cosa de nuestros dirigentes, esto es una cosa del boca a boca que tenemos que hacer. Y otra de las cuestiones que sería a día de nuestros dirigentes es aplicar lo que yo denomino la política de la ley de Hunt, es decir, en aquellas circunscripciones en que la izquierda del PSOE no puede salir, no habría que presentarse o habría que retirarse en el último momento. Pero evidentemente eso significaría también que el PSOE tendría que tener la generosidad, por ejemplo, en el tema del Senado, de meter también en las listas a gente de la nuestra, o a lo mejor en algunos casos se puede ir a más. Pero bueno, en definitiva, lo que yo planteo es que lo que habéis estado diciendo, que a mí más que el tema de pensar que sí va a haber una unidad, porque yo dudo de que la vaya a haber, lo que sí tendríamos que tener es una cosa, un plan, un programa que sea y que llegue a la gente y hacérselo llegar. Porque el otro problema que tenemos también es que habría que vender todas las políticas que ha hecho este gobierno, porque lo ha hecho, pero la verdad es que la gente no se ha enterado a veces o no ha querido enterarse porque los medios de comunicación se dedican a bombardearnos con lo que quieren, que evidentemente lo que quieren no es lo que le interesa a la población. Entonces, esa es lo que yo planteo como reflexión en función de lo que habéis estado diciendo vosotros mismos. Gracias. Gracias, José Luis. ¿Más, más palabras? ¿Más preguntas? Bueno, pues voy a intervenir yo. Adelante, Julián. Sí, yo creo que bueno, de todas maneras, yo creo que, bueno, gracias y felicitaciones por las estupendas intervenciones que habéis tenido los dos ponentes y también por las reflexiones que habéis hecho el resto de intervinientes, ¿no? Yo, vamos a ver, creo que la situación que estamos viviendo a nivel internacional, europeo y español, yo creo que es realmente grave. Con la diferencia de que en España pues todavía somos esa isla a la que se hacía alusión antes, en el que gobiernan fuerzas progresistas. Pero la situación, bajo mi punto de vista, es extremadamente grave. Y es extremadamente grave, pero lo argumentamos en base al riesgo de que en nuestro país haya un gobierno de derechas, donde se exprime la derecha y la extrema derecha, que puedan no solo impedir que haya más progreso, sino que pueden darle un recorte importante a lo que son nuestras libertades y nuestros derechos conseguidos en los últimos años. Ese riesgo evidente es decir, a mí me da la impresión de que a veces la política en determinadas capas de la población se vive como los partidos de fútbol. Es decir, se es forofo de un equipo o de otro, alegra mucho que gane un equipo o que gane el otro, y a veces no se tiene la conciencia de que esto no es un partido de fútbol, no es una liguilla de fútbol. Esto es un tema serio que influye directamente en el bienestar de las personas, en la forma en la que las personas viven y van a vivir en los próximos años. Desde ese punto de vista, una coalición Partido Popular, Vox, una coalición de derecha, extrema derecha en nuestro país, puede suponer riesgos muy serios para las libertades. Ahí es nada, es decir, eso no es ninguna tontería. Puede suponer un retroceso importante en lo que son derechos conseguidos, que tampoco es ninguna tontería. Por eso, cuando decimos que bueno, no podemos estar siempre viviendo del miedo a la derecha y a la extrema derecha, yo coincido, no podemos vivir solamente de ese miedo, pero ese riesgo realmente existe y hay que señalarlo, ¿no? De todas maneras, yo además soy de los convencidos de que en nuestro país hay un largo recorrido para la mejora de derechos de vida para las personas, ¿no? Yo creo que Javier señalaba alguno de ellos, Jesús y Mendy también. Es decir, estamos hablando de que hay situaciones, la economía va bien, pero hay situaciones de extrema pobreza en nuestro país, persisten situaciones de extrema pobreza en nuestro país, se sube el salario mínimo y eso tiene un cierto arrastre en el conjunto de los salarios, pero sin embargo
hay elementos de primera necesidad, como es la vivienda o el encarecimiento de la vida en otros aspectos vitales, primarios de la gente, que absorben inmediatamente esa mejora económica para los de siempre. Con lo cual, bueno, ahí hay mucho recorrido todavía para hacer cosas. Es decir, la situación, insisto, es una situación grave, tanto por los riesgos de pérdida de derechos y libertades en nuestro país, como para que haya un parón para mejorar las condiciones de vida que están muy deterioradas para unas importantes capas de la población. Bueno, pues con esta situación tan grave, bajo mi punto de vista, lo que me parece realmente impresionante es que no se procedan a procesos de unidad más intensos, más serios de lo que se están produciendo, que son en lo que es el ámbito a la izquierda del PSOE, pues realmente escasos y la verdad que lamentables, ¿no? Los espectáculos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo quería haceros alguna pregunta con relación a la colaboración de las diferentes fuerzas de izquierdas en nuestro país. En las autonómicas y las municipales vamos a ver qué posibilidades hay. Vamos a ver qué posibilidades hay. No sé si seremos capaces desde la izquierda de hilar temas que puedan conseguir esa mayoría en los ámbitos institucionales de nuestra comunidad autónoma. Pero en lo que son las elecciones que se van a producir en el año 2027, si nos adelantan, que también es posible que hablemos de candidaturas conjuntas al Senado. No solamente de que ya hagamos un llamamiento a votar, que bueno, que eso luego bueno, pues se va o no se va, donde no hay posibilidades, sino realmente la posibilidad de que el Partido Socialista y el resto de partidos a su izquierda se sienten, vean el mapa estatal cómo está, qué posibilidades y en función de eso hilar candidaturas unitarias para el Senado. No sería ahí una cuestión de generosidad de que, bueno, luego te dejo o no te dejo, si te retiras, te dejas de retirar, sino que realmente puede haber candidaturas unitarias. Como lo veis, es posible, sería más perjudicial que beneficioso de cara al electorado, los números no tendrían por qué salir. En fin, me gustaría saber un poco vuestra opinión con relación a eso. Y lo mismo en todas aquellas provincias donde efectivamente se eligen 3 o 4 diputados y donde tantas candidaturas de izquierda no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Pero juntas, en las provincias en las que se eligen 3, por ejemplo, pues podrían bascular dos hacia la izquierda y uno hacia la derecha, dándole la vuelta a la situación actual donde es al revés, ¿no? Sería posible y sería sobre todo beneficioso desde el punto de vista político y numérico y para conseguir resultados que hubiera no retirada de las fuerzas de izquierda en las provincias donde hay 3 o 4 diputados, sino acuerdos en base a números, a cifras y a programas, que podemos no estar tan alejados, para que haya candidaturas conjuntas en aquellas provincias en las que hay 3 o 4 diputados. Es una locura, pero ¿es realmente una locura o es posible? Si somos coherentes con el análisis de que el asunto está realmente complicado y que la situación puede llegar a ser dramática, y somos coherentes con el análisis de que en nuestro país hay todavía un larguísimo recorrido para incrementar el bienestar de las personas, la seguridad de las personas, si somos coherentes con ese análisis y vemos que se van cientos de votos en esos ámbitos en los que hemos estado comentando, ¿creéis que eso sería posible? ¿Creéis que sería necesario empezar a decirle a todos los partidos de izquierda, oiga, siéntense ustedes, hagan números, hagan un análisis frío, vean cómo se puede conjugar todo esto y lleguen a acuerdos? O insisto, sería contraproducente porque podría ahuyentar voto. En fin, no lo sé, yo tengo esas dudas, las expongo y me gustaría que los ponentes o los participantes en esta charla pudieran dar su opinión. Muchas gracias. Gracias, Julián. ¿Alguna palabra más? Entonces, les voy a dar la palabra a nuestros dos invitados para que respondan o... Isabel, yo Manuel querría quiere decir, hablar, Isabel. yo Manuel querría quiere decir hablar. una cosita, De acuerdo. un par de cositas. Oigo dos voces, Manolo y otra más. Manolo, adelante. Sí, pues buenas tardes también y desde luego muchísimas gracias a mis dos queridos amigos, tanto monta monta tanto, Jesús y Paco, Paco y Jesús, ¿no? Con los que he militado durante muchísimos años
nada menos que 25, en Izquierda Unida. En este momento sigo compartiendo espacio político, en este caso con José Mendy, pero me sigo sintiendo totalmente al lado de Jesús, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Porque nos unen, como alguien ha dicho hace un momento, muchísimas más cosas que nos separan. Aparte de la historia, nos une también pues la visión de futuro de un mundo más justo que tenemos que seguir luchando porque lo sea, ¿no? Me ha gustado mucho el concepto de liderazgo cooperativo que le he escuchado a Paco. No lo había escuchado todavía hasta hoy, por tanto no sé si es una propuesta conceptual nueva o ya estaba en el acervo cultural del Partido Socialista. Pero me parece que es un concepto que hay que desarrollar, liderazgo cooperativo, y en ese sentido los que estamos hoy militando en las filas del Partido Socialista, pero que nuestra historia política anterior se ha desarrollado en ámbitos a la izquierda del Partido Socialista, tenemos que profundizar en esa idea, ¿no? Y tenemos que conseguir que el Partido Socialista tenga un liderazgo cada vez más cooperativo, lo cual implica que cada vez el Partido Socialista en las instituciones y en la vida, en las relaciones políticas, pues tiene que compartir abiertamente y con generosidad políticas y plantearlas a los partidos políticos a su izquierda, ¿no? Y desde luego el concepto de Frente Amplio que ha presentado Jesús y que no es novedoso en el ámbito de la izquierda, pues me parece que sí que es, si no novedoso, absolutamente necesario que se produzca pues en el futuro más inmediato, ¿no? Yo escribí hace unos meses, marzo de este año, unos días previos al Congreso del PSOE en Aragón, escribí un artículo de prensa en el que me alegraba de que Darío Villagrán se hubiera retirado su candidatura y que se produjese una unidad del Partido Socialista en torno a la candidata Pilar Alegría, ¿no? Entre otras cosas porque yo también apostaba porque desde dentro del PSOE de que Pilar Alegría ya lo había demostrado, y el ser pues una buena candidata y la mejor candidata para poder ganar las próximas elecciones autonómicas, ¿no? Contaba cómo pues, en el año 2019 sacó 20.000 votos más y 2 concejales más que el PP, siendo Pilar Alegría la candidata a la alcaldía de Zaragoza, pero la división de la izquierda y esos escasos votos que le faltaron a Chá para tener representación en 2019 permitió que Azcón consiguiera su primera meta volante a la alcaldía de Zaragoza y bueno, que posteriormente pues ha dado pasos pues aún más importantes como presidente del gobierno de Aragón, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una pena que faltaran aquellos votos o que faltara aquella unidad en la izquierda que impidiera el que Zaragoza en Común, Podemos, CHA, impidió impidió tener la mayoría de concejales que permitieran gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza desde la izquierda, como se había realizado en la legislatura anterior, ¿no? Decía Jesús, 7% de Sumar más 4% y pico de ambos son el 12%. Pero yo creo, recordando a Víctor Manuel y Ana Belén y aquel disco tan magnífico que sacaron, Somos mucho más que dos, y hace muchos años, creo que fue a finales de 1990 y tantos,
mucho más que 2. 1 más 1 en ese caso son mucho más que 2, ¿verdad? Pero yo creo que Sumar más Podemos en este caso serían mucho más que 12. Posiblemente serían mucho más que 12. Porque no solamente se trataría de sumar aritméticamente los porcentajes, sino de lo que eso generaría, la sinergia positiva que generaría para que ese 12% pudiera convertirse en un porcentaje muy superior. Sería mucho más que 2, recordando a Víctor Manuel y a Ana Belén, ¿no? Pero yo soy muy pesimista en este sentido. Creo que soy muy optimista en la línea que lleva Izquierda Unida. Creo que Antonio Maillo lo está haciendo magníficamente. Eh, Creo que el Sumar y lo que representa pues, el espacio de Yolanda Díaz, etcétera, lo está haciendo bien desde el punto de vista institucional. Políticamente desconozco lo que están haciendo. Creo más bien al contrario, que políticamente al margen de la institución, de la institución y en concreto al margen del gobierno, pues su presencia política es mínima. Creo que los otros grupos que están dentro de Sumar, sobre todo de carácter autonómico, pues seguirán estando ahí en ese espacio, pero yo mucho me temo que Podemos, que la deriva cada vez más rocosa de Podemos hacia posiciones resistencialistas, hacia posiciones anti-PSOE, creo que bueno, pues que eso lo va a impedir. El liderazgo en la sombra o no en la sombra, porque está día sí, día no, en los medios de comunicación de Pablo Iglesias, creo que es letal en este momento para Podemos por sus posiciones políticas. Y bueno, pues el ejemplo lo tenemos hoy. Se va a presentar el techo de gasto, la política de estabilidad y ya, bueno, Junts ya ha anunciado que votará en contra, por tanto las posibilidades de que se apruebe son nulas, pero Podemos ya ha anunciado, se va a abstener, se va a abstener. ¿Por qué? Pues porque tiene que marcar esa distancia con el gobierno de coalición, ¿no? A mí me parece que, en fin, que ojalá me equivoque y que Podemos se sitúe en una posición de generosidad. Es una palabra que se ha pronunciado repetidamente esta tarde, ¿no? Porque es desde luego la única posibilidad de que esto se resuelva positivamente. Generosidad, que seamos generosos todos. Habéis hablado del Senado, de la posibilidad de que se presenten candidaturas unitarias de toda la izquierda, incluido el PSOE. Habéis hablado de las candidaturas al Congreso en provincias con 3 diputados. Pues sería fundamental. Sería fundamental. Y desde luego generosidad por parte de todos. Aquí en Aragón decía yo en aquel artículo que publiqué en marzo en el periódico de Aragón, en marzo de este año, que aquí en Aragón, pues bueno, Izquierda Unida, Podemos y Chunta Aragonesista mantuvieron su representación en Zaragoza, Chunta con 2 y Cha con 1 cada uno, y Cha también mantuvo su representación en Huesca. Estoy en las elecciones autonómicas, evidentemente, ¿no? De 2023. El desastre electoral de Podemos, que de 2019 con 5 diputados, ya no me retrotraigo al de 2014, de 2015, ¿verdad? Que aún sería de 2015 a 2019, ya fue un desastre tremendo, pero 2019 con 5 diputados pasó a 1 en 2023. Y evidentemente la situación actual de Podemos, cualquiera que vea la situación, su desarrollo político en Aragón y en las Cortes de Aragón, vamos, Podemos desaparece de las Cortes de Aragón. Ese diputado que tiene por Zaragoza lo pierde sí o sí. Es decir, no hay que ser, en fin, no hay que tener una visión política demasiado avanzada para percibirlo, ¿no? Pero se presentará y tiraremos votos
por el desagüe de la irrelevancia, ¿no? Actualmente, pues, tenemos 4 diputados, la izquierda del PSOE en Zaragoza y 1 en Huesca, 5 diputados. Indudablemente, Jesús lo ha expuesto claramente, ¿eh? Huesca fue, en fin, Huesca fue la provincia en la que nos tenemos que fijar de cómo el valor de la unidad, si se hubieran presentado juntos la izquierda, hubiera tenido unos resultados estupendos, y así no sacó fue ningún concejal. La irrelevancia fue total y absoluta, ¿no? Bien, acabo. Y perdona, Isabel, que me alargue tanto, ¿no? Hay que hacer ese esfuerzo. Si no se puede con Podemos, el resto de la izquierda del PSOE tiene que ir unida. Y el PSOE, Mendi, en la medida que podamos, y los que tenéis una posición más activa, ¿no? Pues debéis conseguirlo realmente, ejerza ese liderazgo cooperativo al que aludes, y que una idea que asumo, comparto. Y una cosa, a mi amigo José Luis Alonso: José Luis, tú vas siempre de bueno, eres más bueno que el copetín de la baraja, ¿no? Y por tanto, dices, hay que presentar nuestra gestión y presentar nuestros programas. Y es verdad, ojalá el presentar el gran balance de gestión que va a poder presentar el gobierno de coalición progresista sirviera para algo, ¿no? Y indudablemente algo servirá, ¿no? Pero desgraciadamente creo yo que el electorado se mueve más por otro tipo de impulsos que reconocer el trabajo importantísimo que se ha hecho, o valorar los programas electorales importantísimos que se presenten. Se mueve por otros impulsos, y muchas veces viscerales, que salen de las tripas más que de la razón, ¿no? Hay que hacerlo, por descontado, José Luis, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero me sumo más a la otra idea que has puesto, que has expuesto, la ley DONT es la que nos va a permitir ganar o perder el futuro gobierno progresista, ¿no? Y para que la ley DONT funcione a nuestro favor, o hay unidad de toda la izquierda, o si no, pues, en fin, no será posible. Y nada más, perdonad que me he extendido tanto. Bueno, sí, te has extendido, pero has abierto muchos melones nuevos para otro debate. ¿Había una palabra más pedida? Sí. Isabel, Hola, hola. ¿me oís? Sí, sí, Vale. adelante. Primero de todo, saludar a antiguamente camaradas, ahora compañeros. eh, y quiero decir, yo nunca sabía hacer discursos, tengo que reconocerlo, pero sí que tengo ideas. Vale, entonces yo pienso que ahora estamos en un momento en el que el PSOE está en un tris de darse cuenta de que el bipartidismo ya no tiene sentido con un PP tan absurdo como hay ahora, tan podrido, tan retorcido, tan mentiroso. Entonces, está en un tris el peso de darse cuenta, y esto va a ser, yo creo, el punto fundamental, porque quien tendría que liderar de verdad, lo habéis nombrado varios de alguna manera, una auténtica unidad no es solamente la izquierda y el PSOE, sino el PSOE directamente. Tiene una responsabilidad, a mi entender, histórica para hacerlo. Yo ahora que me estoy volviendo por afición, porque es muy divertido y porque no da puntadas sin hilo, me estoy haciendo rufianista, lo está requete avisando. Toda la izquierda tiene que ir junta. No es responsabilidad solamente de los pequeñitos que estamos ahí, eso, en el 4, en el 3, en el 7, sumándonos.
mm, sí que lo podemos hacer, sí que tenemos la obligación de seguir intentando, sí que sería muy bien, incluso, pues eso, opciones intermedias como la del Senado, pero quien tiene la responsabilidad gorda, de verdad, es el PSOE. Tiene muchos problemas internos porque el PSOE no es un PSOE, son muchos PSOEs y unos son más poderosos que otros, pero ellos son los que deberían y el resto de la izquierda tendríamos que forzarlo. Y si solo nos ponemos de acuerdo en comer macarrones, comemos macarrones y dejamos de hacer tonterías y dibujitos. Tenemos unos programas, casi todos los partidos de la izquierda, macanudos, pues macanudos, pero como no estamos de acuerdo en partes sueltecicas, pues entonces vamos separados. Bueno, porque unos quieren a la boloñesa, los otros a la putanesca y los otros, y así nos vamos a la puta mierda. Y perdonar. Esto es mis reflexiones desde mi casita. Y me alegro mucho de haber asistido a la reunión y me alegro mucho de que he sentido un optimismo generalizado y como un compromiso militante de seguir hacia la unidad, sea como sea. Vale, y hasta otra. Pues muchas gracias, Isabel. También nos alegramos de verte. Bueno, pues ahora sí ya les voy a dar la palabra a nuestros invitados para que hagan, pues compartan sus respuestas o lo que les hayamos sugerido. Aprovecho antes para decir que yo estoy muy de acuerdo con la idea del Frente Amplio que proponía Jesús. Creo que tenemos que remar hacia ahí. Y me suena muy bien la idea del liderazgo cooperativo y de la activación de la ciudadanía que proponía José Francisco Mendy. Yo creo que las personas que residen en barrios como el mío, personas trabajadoras que viven en una continua irritación y han encontrado o creen encontrar en la extrema derecha un eco, nos están mandando un mensaje también de socorro. Creo que nos están diciendo que no les abandonemos. Tenemos que ser capaces de construir una alternativa para estas personas y rescatarlas de ese tremendo error en el que yo creo que están. Vale. Entonces, Jesús y José Francisco Mendy nos hacen una intervención de cierre, una cada uno. Jesús primero, José Francisco, o hacemos al revés que antes, como queráis. Como tú digas. Pues adelante, Jesús. Vale. Bueno, pues lo primero que querría decir es una reflexión una reflexión general. Luego vamos a lo concreto, a lo cotidiano. Pero se acordará Manolo Martínez que coincidimos en el club de lectura del instituto donde trabaja su hija y estudiaba mi hijo. Y en aquella conversación yo dije que ese era un acto revolucionario. Estábamos haciendo un acto revolucionario. Porque hoy revolucionario es que nos juntemos personas y debatamos colectivamente los asuntos que nos afectan porque nos quieren aislados, individualizados, islas en nuestra casa interactuando desde un ordenador con un terminal remoto, pero no nos quieren organizados, cooperativos, vivos. Yo creo que eso es cuanto más consiguiéramos acercarnos a espacios de debate, a espacios de ciudadanía, de encuentro, ganaríamos mucho más porque las ideas que defendemos quedarían muy claramente explicitadas y la insuficiencia y la insolvencia de las ideas que preconiza, sobre todo la extrema derecha, quedaría patente. Pero en la medida en que nos tengan aislados y solamente respondamos a impulsos de tweet, de vídeos de TikTok o situaciones de este tipo, pues realmente tenemos las de perder, ¿no? Bueno, esa es una reflexión muy general. Vamos al asunto concreto, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el escenario actual? Pues yo, sinceramente, no inventaría la rueda. Creo que hemos demostrado que se pueden ganar las elecciones para conseguir el gobierno, en el caso del gobierno de España, con la fórmula que hemos aplicado. Yo creo que
en la medida en que pudiéramos volver a esa fórmula sería interesante. Es decir, el PSOE va por su camino, tiene su discurso. En este país es plenamente coherente que haya un partido socialdemócrata y haya otras fuerzas políticas de la izquierda, y lo que tenemos que hacer, en mi opinión, las fuerzas de la izquierda es volver a rearmarnos para poder disputar la hegemonía de la derecha en las condiciones mejores. Porque también no hay que ocultar las diferencias que hay dentro del gobierno de coalición, y que tenemos que, a nuestros electores tenemos que presentarles también las opciones distintas que en el ámbito de la izquierda, por lo menos, se expresen de dos maneras diferentes. Porque cuando decía Javier Jiménez, hombre, es que no hay muchas diferencias, hombre, sí que hay diferencias, perdonadme, pero en el tema de la vivienda no hay acuerdo para nada en el seno del gobierno. Es decir, se ha impuesto en ese punto, la posición es la posición del Partido Socialista. Y por lo tanto las medidas de intervención, de control de precios, de intervención en el mercado de vivienda no salen. Bueno, pues eso es porque ahí lógicamente no estamos todos de acuerdo y es un punto esencial, y es un punto en el que no está funcionando la política de subvenciones, de ayudas que son absorbidas automáticamente por el mercado inmobiliario. Por lo tanto, quiero decir que ahí, claro que hay disputa, no es todo un escenario pacífico y bucólico, sino que hay disputa en el seno de la izquierda, y bueno, y es bueno también que se refleje y que los ciudadanos tengan ocasión de expresar sus distintas sensibilidades, ¿no? Por lo tanto, eso me parece que es importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos intentar recuperar ese escenario de unidad. Yo pertenezco a una fuerza que modestamente, como ha dicho alguno de los miembros, creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Hablo desde una posición de base, pero en fin, me alegro de que esa sea la posición política de mi organización, ¿no? Porque además lo demostramos con hechos. Es decir, que la unidad no es que lo tenga que decir y para que os lo creáis en el futuro, sino que es evidente que hemos sido capaces de estar en un segundo plano y apoyar candidaturas en las que nosotros no encabezábamos. Lo hicimos con la Junta cuando fue Jesús Yuste al Congreso, y lo hemos hecho cuando ha habido Jorge Puello. Por lo tanto, y en esa línea estamos. Es decir, y es que es la única línea que entendemos que es posible. Es decir, volver a armar ese espacio político que puede ser 1+1 o puede ser lo que sea, pero que es imprescindible que fuera unido, porque si no, efectivamente quedaremos en la irrelevancia y afectará al global de la operación. Sin embargo, no soy muy partidario, vamos, más bien contrario a esas operaciones del Senado que comentabais hasta antes. Y eso ya lo probamos en su momento. Si os acordáis, y todos somos maduritos aquí, casi todos, Paco Frutos y Almunia hicieron un acuerdo para el Senado. Fue catastrófico. Es decir, pues porque al final introduces elementos de confusión y no puedes estar disputando en unos espacios, acordando en otros. Es decir, una cosa es que hubiera, como en la cultura latinoamericana, un frente amplio de toda la izquierda, incluso con parte de la derecha. Eso existe. No es la cultura política de nuestro país, y no sé si, probablemente no funcionaría bien electoralmente, porque 1+1 a veces son 2, pero a veces es 1,7 o 1,6, ¿sabes? Porque no todo el mundo está de acuerdo con la operación. Por lo tanto, yo en eso sería muy, muy prudente, porque la experiencia nos ha demostrado que eso no funciona bien. Que a veces, queriendo abarcar mucho, consigues despistar a la gente y no lleva a una buena conclusión. Bastante haríamos con reeditar lo que ha funcionado. Es decir, lo que nos llevó al gobierno sería lo que deberíamos intentar conseguir. ¿Será posible? Pues está difícil, evidentemente, ya lo veis. O sea, la situación es compleja por cómo se gestó la última configuración electoral de Sumar, las disputas que ha habido dentro, los protagonismos. Bueno, no voy a entrar en eso porque si no, todavía, digamos, alejaríamos más las posibilidades de unidad, ¿no? Pero es la única opción que creo que tenemos coherentemente que desde la izquierda que plantear, ¿no? Y bueno, en esa línea creo que tenemos que trabajar, y a eso creo que nos comprometemos algunos en empujar en esa dirección. Y ya me despido diciendo que, Isabel, hablamos de San José en el Salón del Cómic, porque hay un cómic dedicado al barrio de San José. No sé si estabas al cabo de la calle, pero si no, mírate el programa del Salón del Cómic que habla del barrio de San José. Nada más. Estupendo, me apunto. Muchas gracias, Jesús. José Francisco Mendy. De acuerdo, muy interesantes las aportaciones e incluso también la conclusión de Jesús. Yo creo que hoy, decía Jesús que igual ser revolucionario es leer, hoy vamos a ser revolucionarios defendiendo la democracia, simplemente. Y digo simplemente entre comillas, ¿no? Es decir, porque lo que está en retroceso no es la izquierda, lo que está en retroceso es la democracia, porque es la izquierda la que ha hecho avanzar la democracia. La democracia no es un sistema, son derechos. Y por lo tanto me parece que es un tema de fondo, de fondo, esta cuestión de defensa de la democracia. Estamos defendiendo la democracia.
En segundo lugar, las cuestiones más concretas, incluso a nivel político, electoral. Primero, yo creo que es posible ganar con lo que tenemos, pero va a ser difícil ganar si se sigue la disgregación que impida un liderazgo cooperativo. Efectivamente, es un concepto que hemos estado introduciendo en los últimos debates del Partido Socialista y que yo escribí en concreto en uno de los documentos y que creo que tiene buena acogida, pero claro, para que haya liderazgo cooperativo tenemos que dejarnos cooperar. Puedo empezar por el Partido Socialista, que la cooperación es más bien reciente en los últimos años, porque hemos pasado de una cooperación a un liderazgo excluyente, que es el que había antes, y a veces se ha dado del Partido Socialista hacia su izquierda y también de una parte de la izquierda, de su izquierda, hacia el Partido Socialista. Por lo tanto, eso sería un avance, el convenir en ese liderazgo cooperativo que sí que es verdad que puede estar en disposición de defender la actual línea política del Partido Socialista. A partir de ahí, ¿cómo lo haríamos mejor? Pues eh, yo creo que se podría avanzar en algún tema como los que comentaba eh, Jiménez Olmos, etcétera, pero claro, se nos cae la primera pieza. Es decir, si yo fuera del Partido Socialista, que lo soy, diría lo siguiente: de acuerdo, vamos a ir a una candidatura común y nos juntamos, pero igual los que vienen a juntarse conmigo no son todos los que conviene para poder ser eficaz en esa operación. Entonces, se me cae quizás una de las piezas, porque sí, de acuerdo, vamos los tres, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Sumar, pero igual si una de las piezas ya empieza por qué no, ya parece que dificulta la operación del conjunto, porque claro, sumar para que luego haya otra papeleta a la izquierda es como una cierta contradicción. Lo digo como reflexión, pero como sabéis es una crítica que seguro que compartimos desde todas las ideas. ¿Habría ideas y formación? Sí, yo no tengo problemas en salir del Senado al Congreso. Es decir, una idea, si fuera posible ese acuerdo común en Aragón, muy sencillo. En Huesca no se presenta Sumar Podemos y en Teruel no se presenta el Partido Socialista. Es decir, tenemos que tener claro que para que seamos rentables, y voy a hablar en términos electorales, sabiendo que detrás hay una política, la papeleta de la izquierda tiene que sacar el 36%. No hablo del 40% que llegaríamos en la suma de las tres formaciones, el 36%. Con un 36% tú te llevas 2 escaños de las provincias con 3. ¿Por qué? El tercer escaño va a ser tuyo, dándole a un Vox con el 16%, 17%. Es decir, bueno, pues, a veces las matemáticas nos hacen la política, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Pero igual se nos cae la primera pieza del puzzle o del dominó si cuando vamos a llegar a acuerdos resulta que hay una pieza que no quiere llegar a acuerdos, ¿no? Dicho eso, yo creo que incluso con lo que tenemos podemos, ¿eh? Y no es una palabra ahora utilizando formaciones políticas. Con lo que tenemos podemos. Pero es verdad que hace falta una activación en la que en este momento, con ese liderazgo cooperativo, sí que sería posible recuperar, mantener una mayoría, porque la división, vamos a ver, estamos obviando alguna carambola que también podemos tener a nuestro favor. Imaginar que se van acercando cada vez más PP y Vox y que estamos hablando de formaciones en torno al 19, 18, 16, 15 y empates en esos tramos, ¿no? Es decir, con una izquierda fuerte. Vamos a ver si podemos arañar algún escaño más, que no sería descabellado. Bueno, aparte de los nacionalismos, etcétera, de cómo quedaría. Bueno, yo creo que hay elementos, o sea, que con lo que hay partido y hay elecciones, con lo que hay, que es mejorable, sí, pero no lo veo posible, por desgracia, y creo que en este caso, aunque sea por una vez, no solo es responsabilidad del Partido Socialista. Y creo que hay una posibilidad hay tiempo también, al margen de cuando sean las elecciones,
pero creo que la voluntad va a llevar, y repito, yo creo que estaría atento también a Extremadura para ver cómo se mueve allí el tablero electoral. Y dicho eso, pues al final seguro que con Jesús estamos relativamente muy de acuerdo en que es posible sumar con las cifras que hoy tenemos, sabiendo que hay una cifra que o se pone previamente de acuerdo o dificulta operaciones de mayor calado como la que se podría aventurar en un momento determinado, ¿no? Que yo no la descartaría, pero creo que hoy por hoy hay que ser también realistas, pero realistas para seguir ganando, ¿eh? Que yo esto no lo doy por perdido. Estamos muy asustados, pero hay elementos también de positivos, objetivos, ¿eh? Hablo objetivos para seguir avanzando, ¿eh? Que hoy pueda ser eh, el Partido Socialista la primera fuerza política de este país. Hace muy poco tiempo era descabellado y hoy no sería una locura. Que eso no garantiza que gobiernes, efectivamente. Igual tenemos que haber hecho caso al PP y haber dicho que el más votado tenía una prima de 30, 40, 50 escaños, ¿verdad? Gracias. Pues gracias a los dos por los análisis y a todos y todas por participar. Creo que este es un espacio muy valioso de encuentro y de diálogo. Y además habéis elegido para el mes de diciembre dos temas que son pues, nucleares en la sociedad, que van a ser enseñanza el día 3 de diciembre y sanidad el día 13, si no estoy equivocada. Así que atentos y atentas a las convocatorias y que lo que escuchamos aquí, lo que hablamos, nos sirva luego para, en nuestro ámbito, pues, empujar hacia una sociedad de igualdad de oportunidades. Gracias a todos y buenas noches. Isabel, una cosita antes de que nos vayamos. Sí. Con perdón, ¿eh? Has nombrado el encuentro de la plataforma para el próximo 3 de diciembre sobre la enseñanza, sobre la escuela pública. Bueno, pues como yo sé que nuestro coordinador y buen amigo Julián, esta noche posiblemente, pero si no, mañana por la mañana seguro que este vídeo está colgado en las redes y lo irán y lo verán, pues varios cientos de personas, como ocurre todos los días, pues ya va bien para recordar que mañana, precisamente mañana, día 26, a las 6 de la miércoles, a las 6 de la tarde, en Glorieta Sasera, va a haber una gran manifestación contra el tremendo ataque contra la escuela pública, contra la enseñanza pública aragonesa, que está pergeñando y que está llevando a cabo ya el gobierno de Azcón, del señor Azcón, ¿no? Yo creo que es una manifestación que es en este momento muy importante, la que sea un éxito. Yo creo que lo va a ser. Convocamos todos los sindicatos, convocamos todos los partidos. Entonces yo creo que mañana va a haber una gran manifestación en Glorieta Sasera a las 6 de la tarde contra la política de concierto del bachillerato, contra la política de gratuidad de subvención del 0,3 a la enseñanza privada, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que son políticas que van a perjudicar enormemente a la enseñanza pública aragonesa. Mañana tenemos que estar en la calle pidiéndole al gobierno de la derecha de la mesa que Así es, mañana estaremos allí defendiendo la escuela pública. Gracias y hasta la próxima. Ha sido un gusto. Habéis puesto muy fácil conducir este debate. Nos vemos pronto. Cuidaros. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.